गिरीश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो. Es originario de Santa Clara, Huitziltepec. Fue alumno en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. A los 20 años se dio cuenta que podía calcular las órbitas de los planetas, pero que de la Tierra, no sabía nada. Agarró su mochila y se fue a conocer muchos países del mundo. Estudió y aprendió el idioma inglés en Canadá y Reino Unido, Inglaterra y Escocia. En 1996 llegó a Berlín, donde estudió y aprendió el idioma alemán. En septiembre de 2000, de vacaciones, entró al Estado de Israel y salió de Palestina. Conocer el horror de la brutal ocupación colonialista llevada a cabo por el ente sionista le hizo cuestionarse su propia identidad. En 2001 se regresó a vivir a su pueblo, donde se ha dedicado a estudiar y aprender la lengua y cultura náhuatl. Desde entonces ha seguido dos líneas de investigación. Uno, el estudio del Tlacuiloli, antiguo sistema de escritura náhuatl, enfocándose en el Códice Borgia. Y dos, el estudio de cantares mexicanos, los cuales son antiguos cantos en lengua náhuatl, trasvasados al alfabeto latino en la segunda mitad del siglo XVI. En 2004 levantó un aula que nombró Escuela Autónoma Emiliano Zapata, donde desde entonces ha impartido clases públicas, gratuitas y científicas. Un aplauso para él. Buen día, 7 Coscapotli. Cuando digo 7 Coscapotli estoy hablando de otra manera de entender el tiempo. Entonces, el antiguo pensamiento náhuatl, la base de todo ese pensamiento es un conjunto de 20 días. Esos 20 días los multiplicamos por el número 13 y tenemos lo que es el Tonalpohualli, que es la cuenta de cada uno de los días. Y resulta ser hoy un día 7 Coscacuautli. Además, cada uno de esos 20 días, conforme van pasando, tiene su patrono o una divinidad. En el caso, por ejemplo, de los días Coatl, por mencionar alguno, pues es la Xalchitlicue. Y en el caso del día Itzcuintli, pues es Mixtlantecutli. Y en el caso de un día como hoy, que es Coscacuautli, pues la divinidad es Itzpapalo, Itzcuelle. Y bueno, la traje hoy para que acompañara. Entonces, esta Itzpapalo, Itzcuelle, pues es una divinidad guerrera de las mujeres. Recuerden que en el antiguo pensamiento náhuatl, el destino después de la muerte no tiene que ver con cómo se porta uno, sino con cómo muere uno. Entonces, para las mujeres, el destino, las mujeres guerreras, su destino era acompañar al sol, igual el de los hombres, ¿no? Unos al amanecer, otros al atardecer, y además está el Tlalocan y el Mictlan y todo eso, ¿no? Entonces, quise empezar con esto porque estoy seguro, convencido, que todo el pensamiento náhuatl antiguo está estructurado en esto que traje hoy, que es un tonalama, es la cuenta del Tonalpohualli. Todos los nombres de los dioses tienen su nombre calendárico, los nombres de las personas también. Al nacer uno adquiere su tonali, las fiestas, los nacimientos, la propia muerte, las siembras, toda la vida de los antiguos nahuas gira alrededor de estos 260 días. Y los franciscanos se dieron cuenta muy bien de ello, por ello su afán de destruirlo, de borrar por siempre la memoria de los antiguos nahuas de esto, ¿no? De nuestro Tonalpohualli. Bueno, sirva eso a manera de introducción. Cuando Isabel me invitó amablemente a participar en un evento, que originalmente era en la universidad, algo así, ¿no? Yo pensé en platicarles de Ayohuan, que es un canto de cantares mexicanos, el canto 17 que hemos estudiado, y presentarles, ¿no?, los cantos de este personaje tan emblemático de aquí, de Ayohuan. Pero cuando Isabel me dijo que iba a cambiar la sede, y la sede iba a ser este lugar, este ex convento franciscano, pues yo preferí cambiar de tema.
y pues bueno, decidí platicarles hoy un poco sobre las informaciones de 1556, este documento que pues yo digo que es revelador, no tanto por quién lo escribió, sino sobre de quién trata este documento, porque resulta que el protagonista de este documento, estas informaciones, es ni más ni menos que Francisco Bustamante, un franciscano que llegó aquí a la Nueva España en 1542, llegó al colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y luego lo mandaron precisamente aquí, a Tecamachalco, donde fue el prior, y además acuérdense que en Tlatelolco estaba el Real Colegio de Tlatelolco, entonces él lo conoció y al llegar aquí a Tecamachalco, pues lo que hace es instaurar no una escuela de la dimensión del Tlatelolco, pero sí una escuela pequeña, ¿no? Entonces la historia de este Francisco Bustamante está relacionada aquí con Tecamachalco. Y bueno, por eso decidí cambiar esto, el tema, ¿no? Y digo que es revelador porque, pues imagínense esta escena que les platico ahora, ¿no? Es el año de 1846, el entonces arzobispo Manuel Posada y Garduño está cerca de morir, está enfermo, está en cama, y lo visita un célebre historiador, en mi opinión un auténtico héroe de la historiografía, don José Fernando Ramírez. Don José Fernando Ramírez se sienta ahí a un lado del arzobispo y le pregunta ¿qué hay con este asunto de la Guadalupana? Y él responde: lo que hay de cierto sobre ese asunto está en ese documento, y señala en una mesita que estaba a su lado y le dice: pero eso ni tú ni nadie lo sabrán nunca. Y bueno, el arzobispo se muere, pasan muchas cosas, acuérdense la invasión de Estados Unidos, luego viene la intervención francesa. La cosa es que el arcediano de la catedral lo toma, se lo lleva, lo saca del archivo, se lo lleva a su casa, lo tiene por unos 20 años, viene otro arzobispo, se muere, llega otro arzobispo que es Pelayo Antonio de la Bastida. Acuérdense que se fue al primer concilio vaticano, a Europa, a Italia. En su ausencia, el arcediano de la catedral entrega este documento a los gobernadores de la Mitra, y cuando llega el arzobispo se lo dan. La Bastida lo que hace es entregarlo a un grupo selecto de historiadores, entre ellos al célebre Joaquín García y Casbalceta. De hecho, él escribe una carta, ¿no?, en latín, y acuérdense que esa carta va a ser la ruina de su vida, ¿no?, porque él va a hablar ahí como historiador sobre ese asunto guadalupano. En fin, que es publicado hasta finales del siglo XIX y por eso lo conocemos al día de hoy. Pero ¿de qué trata este documento que ha dado por llamarse las informaciones de 1556? Bueno, pues resulta que el 8 de septiembre de 1556, en el convento, en el gran convento franciscano, en la capilla de San José de los Naturales, se está celebrando el nacimiento de la Virgen María, y ahí Francisco Bustamante, cuando da su sermón, dice algo pues escandaloso, porque se enfrenta precisamente contra el arzobispo Alonso de Montúfar. Dice muchas cosas. Él está en contra de que se predique que ese lugar que está ahí en el Tepeyac, con esa imagen, se le atribuyan milagros, ¿no? Está en contra de su culto porque dice que eso viene a echar abajo todo lo que ellos han enseñado, refiriéndose a los franciscanos, sobre Dios. También cuestiona el uso de las limosnas, dice, bueno, el dinero que está cayendo ahí, ¿qué se le está haciendo, no? Y dice algo, lo dice así tal cual, dice: no está bien que a los indios se les permita adorar esa pintura, que adoran como si fuera un dios, cuando todos sabemos que esa pintura fue hecha por el indio Marcos. Este indio Marcos no es otro más que Marcos Zipac, que fue alumno de Fray Pedro de Gante, quien instaló un taller de pintura allí en el convento en la capilla de San José de los Naturales. Entonces se dan cuenta, es muy serio esto, muy muy serio, porque ante él, ante Francisco Bustamante, quienes están son ni más ni menos que el virrey, los oidores y toda la élite española. Entonces no es poca cosa lo que está pasando. Y no solamente es revelador esto en cuanto a él da a conocer quién es el autor de esa pintura que pues todos los mexicanos conocemos, ¿no?, la que está en la Basílica de Guadalupe. Revela el nombre del autor, sino que da a conocer un conflicto que está ocurriendo entre los franciscanos y el arzobispo. Y no es un conflicto personal, es un conflicto de poder y control hacia los indígenas.
Entonces hay un conflicto muy serio entre la iglesia monacal, la de los frailes, y la iglesia diocesana, la de los obispos. Y bueno, entonces el documento del que les platico, Informaciones de 1556, lo manda a elaborar pues el propio arzobispo, Alonso de Montúfar. Lo manda a hacer como para defenderse de lo que vaya a pasar ante las graves acusaciones que está haciendo el provincial de los franciscanos. A continuación, bueno, rápidamente intentaré explicar el contexto de cómo pasa todo eso. A mi juicio, la catástrofe, la guerra de exterminio contra los pueblos indígenas, no comienza con la caída de México Tenochtitlan. Tenochtitlan, los mexicas fueron uno más de una milenaria historia de los pueblos nahuas, ¿no? Acuérdense que cuando ellos fundan su ciudad, Teotihuacán ya era una ruina, y cuando ellos llegan a sentarse al lado ya hay otras ciudades importantes como Texcoco, Cholula, Huejotzingo en la región. En mi opinión, la verdadera conquista, o sea, el verdadero proceso de colonización, es la guerra religiosa, o sea, la evangelización, la imposición del cristianismo romano, de la Iglesia Católica, sobre los pueblos indígenas, en este caso sobre los pueblos nahuas, y lo que va a llevar al aniquilamiento de una antigua civilización y también de un antiguo pensamiento religioso, el nuestro, el de los nahuas. Entonces, bueno, ¿desde dónde ubicamos todo esto? Pues bueno, quiero ubicarme en 1517. Acuérdense que mientras en Europa, Martín Lutero, ahí en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, está pegando sus 90 y tantas tesis sobre la puerta de la catedral para hacer una crítica a los abusos, la corrupción que está haciendo la Iglesia Católica, la venta descarada de indulgencias como vil negocio. Aquí en México, en ese mismo año, bueno, México no existe, quiero decir en lo que hoy es México, es la primera expedición de los españoles, precisamente en tierras mayas. Ya había habido una, pero fue un naufrago que fue en 1511, ¿no? Pero cuando propiamente desembarcan los españoles y penetran ya a la tierra, pues es hasta en ese año, ¿no? 1517. Luego en 1521, en Europa, Carlos V convoca esa famosa dieta de Worms, ahí en alguno de sus reinos, de los principados, porque convoca a los príncipes alemanes para todo este asunto de la tolerancia, pues con lo que está pasando en Europa, ¿no? La reforma protestante, ¿no? Entonces cosas así están pasando en Europa. Y aquí en México, pues en ese año lo que pasa es pues la caída de México Tenochtitlan. Los aliados de Hernán Cortés, que también son pueblos nahuas, pueblos indígenas, tal vez ingenuamente pensaron que todo se iba a tratar de derrotar a los mexicas, reconocer al rey de España, pagarle tributo y cada quien iba a seguir con su vida, pero pues obviamente se equivocaron, ¿no? Porque la evangelización iba a venir a destruir toda una civilización. Y bueno, una pregunta ahí que surge pertinente es ¿por qué Carlos V decidió que fueran los